Las tensiones con la literatura francesa produjeron los fenómenos del criollismo o la literatura gauchesca y la reivindicación de la literatura española. Hispanistas y gauchos no formaron escuelas definidas ni coincidieron siempre en el tiempo, fueron más bien manifestaciones que tácticamente rechazaban la influencia francesa. Mientras los primeros apenas dejaron huellas en cuanto a cantidad y calidad de obras, a los segundos se los consideró fundadores de la literatura argentina moderna. Sin embargo, el primer relato que merece para muchos críticos el nombre de fundacional fue escrito antes de mediados del siglo XIX por Esteban Echeverría, escritor y político liberal de tendencia romántica perteneciente a la denominada generación del 37. Inicio de la literatura argentina. La literatura de habla hispana en el territorio argentino se inicia con la conquista y colonización española. Los conquistadores traían consigo cronistas que redactaban y describían todos los acontecimientos importantes, aunque con ojos españoles y para un público lector español. Publicado recién en 1878, al romance le cabe solo un mérito cronológico, ser el más antiguo del Río de la Plata. Su valor es entonces más documental que literario. Siendo Santiago del Estero la primera ciudad capital del interior de la Argentina, se puede considerar a varios cronistas de esta población como los iniciadores de la crónica literaria y poesía argentina. Entre ellos destacan Luis Pardo, quien fuese alabado como poeta por Lope de Vega, y Mateo Rojas de Oquendo. Con la expedición de Pedro de Mendoza llegaron al Río de la Plata el clérigo Luis de Miranda y el soldado alemán Ulrico Schmidl, quienes algunos años después escribieron las primeras relaciones que se conocen y conservan sobre el viaje, que pueden considerarse los dos primeros documentos de conformación de la prehistoria de la literatura nacional. Hacia 1569 se encontró parte del primero de los dos, una composición en verso titulada Síguese el romance, que B.S. Ilustrísima me pidió y mandó que le diese, el cual compuso Luis de Miranda, clérigo en aquella tierra. Luis José de Tejeda y Guzmán fue el primer poeta nacido en el actual territorio argentino. La poesía de Luis de Tejeda se enmarca dentro de la literatura del barroco, desarrollada en las colonias hispánicas en América. Su estilo corresponde en gran parte al culteranismo y se percibe la influencia de los poetas españoles del período, en especial de Luis de Góngora. Pero, pese a los hastigos de un buen poeta religioso que da en el soneto a Santa Rosa de Lima o en el Soliquio I, queda en la historiografía de la literatura argentina más como un caso, el del primer poeta de la colonia, que estrictamente como un escritor. Por su parte, otro contemporáneo, Mateo Rojas de Oquendo, escribía su fátima descripción, conquista y allanamiento de la provincia de Tucumán, desde la entrada de Diego Rojas hasta el gobierno de Juan Rodríguez de Velasco. Hacia mediados del siglo XVII, la región noroeste ya tenía su historia redactada por encargo del cabildo al doctor Cosme del Campo. El primer cronista del Río de la Plata fue Ulrico Schmid, con su obra Derrotero y Viaje a España y a las Indias, una obra muy discutida por las diferencias entre traducciones. La Universidad de Córdoba, fundada en 1613, se convirtió rápidamente en un centro de cultura. Esto se vislumbra en la nula influencia que tuvo su obra en la de los poetas que en distintos momentos del siglo XX se vincularon con la tradición del barroco americano y español, como Leopoldo Lugones a principios del siglo, Jorge Luis Borges en los años 20 y los poetas neobarrocos en los años 80. La obra de Tejeda es redescubierta a principios del siglo XX por los primeros estudiosos de la literatura colonial en Argentina, como Ricardo Rojas y Pablo Cabrera. Sus composiciones se encontraban contenidas en un códice manuscrito titulado Libro de varios tratados y noticias, y se procede a editar e imprimir sus versos entre los años 1916 y 1917. El Libro de varios tratados y noticias es la única obra literaria conservada del siglo XVII en las tierras del actual territorio argentino. El texto fue escrito mientras se encontraba recluido en el convento de Santo Domingo. A medida que la población criolla crecía y la educación de ésta se fortalecía, surgían los primeros destellos de una literatura local en forma de cartas, epístolas y otros tipos de composiciones. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, aunque las autoridades españolas se empeñaban en restringir las noticias que llegaban de Europa a América, al puerto de Buenos Aires arribaban todo tipo de libros. La revolución acabó con las restricciones y cuando en 1812 se inauguró la primera biblioteca pública de Buenos Aires, promovida por Mariano Moreno, en apenas un mes los habitantes de Buenos Aires donaron más de 2000 libros. La literatura gauchesca comienza con la obra del oriental Bartolomé Hidalgo. Sus cielitos, que hablan de la peripecia patriótica, van deviniendo después en poemas en los cuales se incorporan las primeras denuncias que luego continuarán la voz de los tres gauchos orientales y más tarde de la voz de Martín Fierro de José Hernández.
Posteriormente ocurre la publicación de Fausto, de Estanislao del Campo, en la que un gaucho relata con su propio lenguaje una representación del Fausto de Charles Gounod, en la Ópera de Buenos Aires, el Teatro Colón. Empezó con Marcos Sastre, un librero de la ciudad de Buenos Aires, que en 1837 ofreció un salón de su librería argentina para oficiar de salón literario y que se efectuarán allí las reuniones de los grupos de lecturas y discusión de los intelectuales. La primera sesión inaugural fue en junio de 1837. Los conceptos básicos que cohesionaron al grupo sentado en los discursos inaugurales de Juan Baut. Con el fin de reforzar sus argumentos, a partir de una antítesis fundamental, civilización o barbarie. La primera representada en el árbitro urbano, en el hombre racionalista, positivista y educado. La segunda encarnada en el gaucho, dueño de sus propias leyes, las de la naturaleza, habitante de la campaña vasta e inexplorada, ajeno a la educación y a la formación académica. A partir de una mirada panorámica descriptiva del ser gauchesco, el autor va particularizando los escenarios y los personajes, hasta llegar a la figura de Facundo Quiroga, un caudillo riojano en quien ve representados los ideales del federalismo, y al mismo Rosas, un político antagonista a quien pretende desestimar en sus escritos. Literatura gauchesca. La literatura gauchesca es un subgénero propio de la literatura latinoamericana, que intenta recrear el lenguaje del gaucho y contar su manera de vivir. Se caracteriza principalmente por tener al gaucho como personaje principal y transcurrir las acciones en espacios abiertos y no urbanizados, como en la Pampa Argentina. Es importante destacar que más allá de que este género tiene como eje principal al gaucho, generalmente es usado por escritores de alto nivel socioeconómico. Esta literatura presenta descripciones de la vida campesina y sus costumbres, así como la de los personajes de ese entonces, indios, mestizos, negros y gringos, entre otros. Suele haber una exaltación de lo folclórico y cultural, y se emplea como protesta y para realizar una crítica social. En la forma y el lenguaje se distingue por el empleo abundante de metáforas, neologismos, arcaísmos y términos aborígenes. Suele haber poco uso de sinónimos y predomina el monólogo sobre el diálogo. Martín Fierro. El Martín Fierro es un poema narrativo de José Hernández, obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco en Argentina y Uruguay. Se publicó en 1872 con el título El gaucho Martín Fierro y su continuación, La vuelta de Martín Fierro, apareció en 1879. Este narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho. El poema es, en parte, una protesta en contra de las tendencias europeas y modernas del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento. Este libro apareció en más de cientos de ediciones y fue traducido a más de 70 idiomas. La última fue al quichua, tras 9 años de trabajo por don Sixto Palavecino y Gabriel Conti. La obra narra las desventuras de un gaucho, reclutando la fuerza para una guerra contra el indio, quien a su regreso mata a un hombre en duelo, huye y se exilia entre los salvajes. Generación del 80. La afición de esta generación no fue solamente la literatura o el periodismo, sino también la política, la diplomacia y la milicia. Los autores manifestaron objetivos, a través de sus obras, como rescatar el ayer para compararlo con el presente. Los hombres del 80 ven que desaparece la vieja Buenos Aires, sus tipos humanos, sus costumbres, bajo la fuerza arrolladora del progreso, y al mismo tiempo sienten la necesidad de recordar su pasado personal. Algunas obras que demuestran esta idea son La Gran Ley y Costumbres Bonaerenses, en 1882, de Lucio Viente López, Juvenilia, en 1884, de Miguel Cané, Retratos y Recuerdos, en 1894, de Lucio Victorio Mancillas, y Aguas Abajo, de Eduardo Wilde. Otro objetivo fue representar la realidad social para denunciar sobre todo los males que la corroen, recursos naturalistas, y esto se puede observar en mano como Sin Rumbo, en 1885, y En la Sangre, 1884, de Eugenio Cambaceres. Normalizar la vida política después de las guerras interiores y con el gobierno de manos liberales, el país entra con gran pujanza en el nuevo siglo y la literatura se hace cosmopolita. El poeta, narrador y ensayista Leopoldo Lugones es la figura que representa este puente entre dos épocas. Influido por la poesía del nicaragüense Rubén Darío, escribió poemarios de elaborada retórica, cuentos y ensayos. También apoyó el primer golpe de Estado en el país en el año 1930
y después se suicidó en una posada en el río Paraná. Aparecieron poetas como Baldomero Fernández Moreno y Evaristo Carriego. También al principio de este siglo es cuando Gustavo Martínez Zuviría da comienzo a su gran producción de artículos y novelas varias, de las cuales fueron llevadas al cine. Se destacan entre ellas Flor de Durazno, de 1911, en la que hace su debut en el cine Carlos Gardel, y Valle Negro, novela elogiada por Miguel de Unamuno. También hay que destacar a Alfonsina Storni. Ricardo Guirraldes publica su Don Segundo Sombra, novela rural que, a diferencia de Martín Fierro, no reivindica socialmente al gaucho, sino que lo evoca como personaje legendario, en un tono elogiaco. En la provincia de Entre Ríos, el poeta Juan Ortiz inicia una obra solitaria de intensa relación con el paisaje fluvial, pero también con sus humildes habitantes. Al mismo tiempo, en la provincia de Córdoba, Juan Filoy escribió una prolífica obra manteniéndose al margen del circuito editorial de Buenos Aires. En la década del 40 aparece una nueva vanguardia de la mano de Juan Jacobo Bajarlía junto a Guillula Cosice, Edgar Bailey, Carmelo Ardenquín y Tomás Maldonado. Al mismo tiempo se afirma la figura de Borges, a la vez que es cuestionada por su presunto cosmopolitismo. Ernesto Sábato publicó su primera novela, El túnel. Elogiada y premiada en Europa, Leopoldo Marechal publicó varios libros de poesía y su autor, Adam Buenos Aires, 1942. Publican poetas como Olga Orozco y Enrique Molina y la poeta Celia Gouriski, influidos por el surrealismo europeo. Abel Toguiri, admirador de la poesía anglosajona, y Edgar Bailey, cofundador del concretismo, le asigna a la literatura y los modelos literarios a seguir. La polémica Florida-Boedo. En los años 20 surge la polémica Florida-Boedo, entre lo que se conocería como el Grupo Florida y el Grupo Boedo. El Grupo Florida tiene entre sus miembros sobre todo personajes de la élite económica, mientras que el Grupo Boedo se proclama como antivanguardista, más ligados a los problemas sociales y económicos de las clases trabajadoras, influidos por el modelo realista de la literatura rosa. El boom latinoamericano, entre 1960 y 1970, entre los que se destaca Roberto, aunque nunca se proclamó como perteneciente al Grupo Boedo. La polémica Florida Boedo 17 no es solamente de carácter económico, sino que refleja modos diferentes de concebir la literatura y la escritura. Esto incluye las temáticas tratadas, el lenguaje utilizado, la función social que... Por fuera del núcleo fundador del boom florecieron las voces de otros escritores cuya obra comenzó a valorarse a través de los años, algunos con publicaciones anteriores como Antonio Di Benedetto y otros posteriores como Sara Gallardo. En esa década y la siguiente, la vanguardia poética se reagrupa en la revista Poesía Buenos Aires, dirigida por Raúl Gustavo Aguirre. La hoja de divulgación del Grupo Florida se llamaría significativamente Martín Fierro. Para algunos, un gesto snob, para otros la expresión del matiz criollista que quería subrayar el movimiento innovador. En ese periódico escribe Jorge Luis Borges, quien con el tiempo sería el más conocido fuera de la frontera del país, y otros poetas clave como Raúl González Tuñón, poesía de los años 90. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, entre 1989 y 1999, surgen nuevos grupos de autores alrededor de núcleos de autogestión. Se organizan lejos del circuito tradicional en galerías y comienza el uso de centros culturales barriales y discotecas. Destacan autores como Juan Desiderio, Washington Cucurto, Daniel Durand, José Villa, Alejandro Rubio, Damián Ríos, Martín Gambarrota, Sergio Raimondi, Fabián Casas, Martín Preto, Daniel García Helder, Darío Rojo, Ezequiel Alemian, Manuel Alemian, Rodolfo Edwards, Martín Rodríguez, Eduardo Einbinder, Verónica Viola Fischer, Fernanda Laguna. Después del colapso económico y financiero de 2001 y 2002, se intensifican aún más esas actividades autogestionadas. Fue un movimiento literario que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente joven fue ampliamente distribuido en todo el mundo, preferencialmente en Europa. El boom está más relacionado con los autores Gabriel García Márquez, de Colombia, Julio Cortázar, de Argentina, Carlos Fuentes, de México, y Mario Vargas Llosa, del Perú.
Es un movimiento considerado de vanguardia por ser estos escritores quienes desafiaron las convenciones establecidas de la literatura hispánica. Su trabajo es experimental y debido al clima político de Iberoamérica en la década de 1960, Centro Editor de América Latina, 1966. Esta editorial se convertirá en el centro intelectual de muchos de los principales escritores y críticos literarios de Argentina, abarcando la generación de intelectuales provenientes de 1950 hasta 1980. James Rest, Beatriz Arlo, Nicolás Rosa, David Viñas, entre muchos otros. Esta editorial será clave en la difusión de la literatura argentina con su colección Capítulo, Historia de la Literatura Argentina, una edición fascicular semanal que entregará un fascículo crítico. Los críticos literarios argentinos más destacados darán sus primeros pasos como prologuistas y anotadores de obras literarias argentinas destacadas. Sin embargo, no solo permitió el desarrollo intelectual de muchas personas, de muchas generaciones jóvenes que se iniciaban en la carrera académica, sino que además fue clave para difundir la literatura argentina a los lugares más recónditos del país, alternando entre clásicos como el Martín Fierro de José Hernández y obras un poco menos tradicionales como La Musa y El Gato Escaldado de Nicolás Olivari. El poeta Juan Gelman parece como la figura más destacada de una poesía de tono colonial, políticamente comprometida, que incluye a Juana Vignosi y Horacio Salas. Destacan también en poesía y narrativa Rafael Esquirru, Manuel Mujica, La Inés, Elvira Orfe, Fernando Gibert, María Granata, Joaquín Giannuzzi, Leónidas Lamborghini, Emeterio Cerro, Juan Jacobo Bajarlía, Alejandra Pizarnik, Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Celia Pachero, Vicente Batista, Beatriz Guido, Bernardo Cordón, Juan José Manauta, Rodolfo Walsh, Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, de muy distintas ideas estéticas, que recorren una gama de estilos que va desde lo social hasta lo existencial y lo fantástico. Sobresale en el interior argentino Juan Bautista Salazar, los años 70 y 80. Después de la dictadura militar de historia local, entre 1976 y 1983, en la narrativa se destacan nombres como los de Daniel Moyano, Ricardo Piglia, Manuel Pig, Eve Juhart, Antonio Di Benedetto, Juan Martini, César Aira, Juan José Saer, Carlos Catania, Julio Carreras, Antonio Dalmaceto, Alan Pauls, Ana María Shua, Rodolfo Fogwill, Pablo Urbani, Alicia Steinberg, Luisa Valenzuela, Alberto Laiseca, Osvaldo Soriano, Luisa Futoransky, Jorge Asís, Héctor Tizón, Rodrigo Fresán, Mempo Giardinelli, Alicia Cosamé, Reina Rofe, Cristina Feijó, Rodolfo Rabanal, Susana Suark, Jorge Torres Zabaleta, Juan Carlos Boveri, Leopoldo Brizuela, Salvador Benedra, Guillermo Martínez y poetas como Celia Gourinsky, Arturo Carrera, Néstor Perlonger, Ricardo Celarrayán, Susana Tenón, Irene Gruz, Cristina Piña, Diana Velesi, Javier Aduriz, Ruth Mel, Santiago Silvester, Horacio Castillo, María del Carmen Colombo, Rafael Roldán Auski. Siglo XXI. A mitad de la década de 2000 comenzó a consolidarse una nueva generación de escritores, al mismo tiempo que surgen nuevas voces con escrituras más breves, experimentales y publicadas algunas a través de Internet, en coincidencia con la aparición del formato del blog. A este movimiento se le denominó Nueva Narrativa Argentina y comienza a tomar notoriedad pública a partir de 2005. Con la publicación de la antología La Joven Guardia, que significaba la primera publicación para una
buena cantidad de nuevos autores y la presentación en sociedad de una generación caracterizada por la autogestión y la organización de lecturas públicas, reivindicando el rol de la literatura como un acto colectivo. Con compilación y prólogo a cargo del periodista y crítico Maximiliano Tomás. En ese primer corte de autores figuraban algunos nombres que en la actualidad figuran como consagrados: Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, Patricio Prón, Pedro Mairal, entre muchos otros. Tras la crisis de 2001 y la impronta nacionalista y de corte populista del kirchnerismo, esta nueva generación parece haber dejado atrás algunas de las temáticas más marcadas de la literatura post-dictadura, aunque todavía mantiene un hilo vincular con la generación de los hacia 2011. La publicación de Los prisioneros de la Torre, ensayo de Elsa Drukarov sobre la literatura argentina. Post-dictadura significa la primera legitimación académica de los narradores de la joven guardia y del movimiento literario que generó. Al mismo tiempo parece colocar un primer límite temporal a dicho movimiento y sienta las bases para el reconocimiento de la existencia de una nueva generación, la nueva narrativa, aún poco visible en un campo literario que recién termina de descubrir la nueva generación anterior. Se presenta como un movimiento colectivo y de participación donde la influencia de la dictadura parece haberse reducido para darle lugar a una literatura con un compromiso político renovado, donde también aparecen con la fuerza de autobiografía. La influencia de los medios de comunicación, el uso de drogas, un fuerte vínculo con las redes sociales, la adaptación a las nuevas tecnologías y una mirada lúdica acerca de la realidad, dentro de un marco crítico pero sin la desesperanza que tenía el espíritu de las generaciones inmediatamente anteriores. Por otro lado, dentro de la literatura y el arte de post-crisis resurgen los colectivos artísticos, plásticos y literarios, al margen de las coyunturas políticas oficiales, dando las propuestas creativas, irrumpen dando la vida vieja a prácticas autogestionadas de fines de los 70, retomando premisas libertarias en forma y en contenido con reminiscencias del situacionismo. En este caso se puede nombrar entre otros promoviendo un arte que cuestione y critique la cultura desde el centro mismo del acto creativo. Córdoba y Región Central, Santa Fe. La pampeana Olga Orozco llevó a cabo una notable producción literaria, que le valió numerosos premios. Por su parte, el correntino de nacimiento pero su rosarino de formación, Balmiro Ayala Guana, escribió cuentos detectivescos, en tanto que Julia Morrilla de Campbell canalizó su producción hacia la literatura infantil. La producción literaria santafesina ha sido sumamente prolífica. El libro publicado en 2019, 100 años del cine y literatura santafesina, permite realizar un amplio y minucioso recorrido por el mundo de las letras local. El autor, Paulo Bayán, compara con un río torrentoso que incluye artes, creencias, mitos, valores y disvalores, agua cristalinas y barro. Esa construcción dinámica que algunos llaman identidad cultural, nutrida de producciones literarias y audiovisuales que revelan diferentes matices de nuestra historia. Entre los escritores más reconocidos se encuentran Juan José Saer, nacido en Ceroíno y autor de obras célebres como El limonero real, 1974, y Nadie nada nunca, 1980. En cuanto a la literatura infantil, pueden nombrar las siguientes autoras santafesinas: Alicia Barberís, Marta Coutaz, Analía Giordanino, Ruth Gilar y Cecilia Moscovich.